Descubre 12 estrategias increíbles para calmar tu mente y transformar tu vida ahora. Elena miraba la pantalla de su computadora, con las palabras del antiguo blog resonando en su mente. Sanar es posible si te atreves a buscarlo, decía un fragmento que le había atrapado. La presión la aplastaba. El ruido del tráfico en la Ciudad de México se colaba por la ventana, acompasado con el bullicio del barrio. Su hijo Diego, con solo 8 años, la necesitaba, pero esa misma necesidad la desbordaba. Cada día, al salir de la oficina, el pesar de las horas acumuladas la consumía como un fuego lento. En esos momentos de soledad y desesperanza, la mente de Elena era un torbellino. La ansiedad la mantenía despierta y la culpa, como un visitante persistente, la acosaba. ¿Era suficiente lo que hacía para Diego? ¿Sería mejor estar siquiera en casa, aunque fuera buscando en la nevera algo para cenar? Se encontraba atrapada entre su deseo de un mejor futuro y la realidad de una rutina desgastante. Los murmullos de otros padres sobre su falta de estudios se le antojaban dagas que golpeaban su autoestima. A veces se veía a sí misma como una sombra, navegando entre las luces de los sueños que no había alcanzado. Mientras el reloj se anclaba en la rutina, Elena comenzó a plantearse cambios. No puede ser más difícil, pensaba. Y frente a su computadora, las palabras de autoayuda prometían cosas. Autocompasión, superación, relajación. Pero, ¿de verdad podría hacerse de un nuevo yo? Estiró la mano y, aunque tembló, hizo clic en el enlace que la llevaría a su tía Rosa. No sabía si quería un consejo o un refugio, solo sabía que se sentía desgastada, necesitada de ayuda. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al llegar a casa de Rosa, la cálida columna de amor incondicional la envolvió. Lo que seguía no sería fácil. En su interior, una tormenta se gestaba mientras su tía la guiaba hacia prácticas que parecían ajenas, pero llenas de promesas. Sin embargo, la crítica de otros padres le acechaba como un fantasma. La lucha entre su deseo de ser madre presente y sus anhelos de un futuro distinto empezaba a desgastarla. Un día, frente a un viejo baúl de su madre, comenzó a desequilibrarse. El legado de su madre y la posibilidad de reconstruir el negocio perdido hacía eco en su mente. ¿Tendría el valor de arriesgar una estabilidad laboral por un sueño que parecía tan lejano? Esa pregunta giraba en su mente. La mantenía despierta por las noches y la confrontaba al despertar. Diego la llenaba de amor, pero también la recordaba que a veces el amor no es suficiente. Ese dilema la carcomía. El pasado, el presente y el futuro se amontonaban en su pecho. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Qué de su hijo? Sin embargo, en medio de la angustia se asomaba una chispa de esperanza. Al mirar a Diego jugar con otros niños, algo en su interior comenzaba a cambiar. ¿Podría ese legado ser la clave? La presión la envolvía, pero la curiosidad la abría a posibilidades inexploradas. El eco de su madre ahora la llamaba del más allá. ¿Tendría el valor para descubrir los secretos que ese viejo baúl guardaba? Elena se sentó en el suelo de la sala frente al baúl, sus manos temblorosas acariciando la superficie desgastada. Esa madera tenía historias, recuerdos que iban más allá de su propia existencia. ¿Qué lecciones escondería? La voz de su madre resonaba en su mente, una guía suave pero firme en medio de su incertidumbre. La urgencia por abrir el baúl se impuso, como si el tiempo la empujara hacia decisiones que cambiarían su rumbo. Con un suspiro profundo, decidió que ya no podía posponer su búsqueda. Le daría una oportunidad a sus sueños.
Tomó una respiración, la mano en el pestillo y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Y si lo que encontraba no era lo que esperaba? Finalmente, el baúl cedió. Al abrirse, un aroma a nostalgia y polvo la abrazó. Sus ojos se encontraron con objetos del pasado, fotografías descoloridas, un delantal con el que su madre había cocinado, cartas que hablaban de sueños e ilusiones, y un pequeño cuaderno gastado que parecía contener el legado que tanto había anhelado. El cuaderno era una mezcla de recetas, notas de negocios y reflexiones sobre la vida. Cada página era un susurro que la invitaba a tomar acciones concretas. Con cada hoja que giraba, su corazón latía más rápido. ¿Cómo había olvidado que su madre era una emprendedora? El conocimiento corría en sus venas y de alguna manera había desechado su propia herencia en favor de una seguridad vacía. Mientras absorbía cada palabra, una determinación fue creciendo en su interior. Tal vez no necesitaba ser definida únicamente como madre o empleada. Podía ser más, una combinación de todas sus pasiones y habilidades. La idea de reconstruir el negocio que había sostenido a su familia era una luz nueva. Pero en medio de esta revelación, el miedo también afloraba. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos resultaban en fracaso? Una hora después, Elena se encontró sentada en su cocina, rodeada de notas y viejos recuerdos. Había pasado de cuestionar su futuro a tener un plan entre manos. Sin embargo, la voz de la autocrítica se hacía presente. ¿Realmente tienes la capacidad? ¿Y si no es suficiente para Diego? Esa duda persistía como una sombra que se negaba a marcharse. Pero en un acto de valentía decidió tomar el primer paso. Se inscribió en un curso de marketing digital que prometía ayudarla a adquirir las herramientas necesarias para revivir el negocio familiar. Era un avance, una acción inicial en medio de su tormenta interna. Había decidido dejar atrás las voces desalentadoras, al menos por el momento. Con cada clase, su confianza se iba afianzando. Comenzó a crear un espacio en su mente donde la crítica se transformaba en aceptación. Las conexiones que estableció con otros participantes le brindaron una red de apoyo inesperada. Irónicamente, fue en ese entorno donde comenzó a darse cuenta de su poder interno. Sin embargo, el reto no era solo académico. A medida que se adentraba en el mundo del emprendimiento, decidió buscar nuevas formas de equilibrar su papel de madre, encontrando momentos para compartir con Diego que también le permitieran crecer a él. Comenzó a involucrarlo en la cocina, leyéndole las recetas que su madre había dejado escritas y conectando generaciones a través de la experiencia compartida. Una tarde, mientras Chica conversaban sobre un nuevo platillo que intentaban preparar juntos, Diego la interrumpió con una pregunta que la sacudió. «Mamá, cuando crezcas, ¿qué quieres ser?». La pregunta la paralizó, como si las expectativas propias se agolparan en su mente. El eco de su propia historia alimentaba un nuevo dilema. ¿Estaba dispuesta a asumir los riesgos de ser verdaderamente ella misma y perseguir sus sueños mientras guiaba a su hijo en el camino de la vida? La incertidumbre de esa pregunta la envolvía. Aún no había una respuesta clara, pero su corazón anhelaba ser más que una sombra en su propia historia. El gancho de la siguiente decisión se asomaba en el horizonte. ¿Qué pasaría si el legado de su madre no solo la inspiraba, sino también guiaba a Diego hacia su propio camino de descubrimiento? Elena despertó a un nuevo día, la luz filtrándose a través de las cortinas, iluminando la cocina llena de ingredientes dispuestos para ser transformados en algo especial. Se sentía en un punto de inflexión, como si había cruzado una línea invisible hacia un nuevo capítulo que prometía crecimiento y descubrimiento. Cada vez que miraba el cuaderno de su madre, sentía que el legado que contenía era más que solo recetas. Era un compendio de estrategias, una guía para abordar retos con alegría y creatividad. Su primer día en el curso de marketing digital no la había decepcionado. La docente, Marta, una emprendedora enérgica, planteó desafíos que resonaron con sus inquietudes. La clave está en conectar tu historia con la de tu audiencia, había dicho Marta,
una frase que se enredó en su mente como una melodía. Con cada interacción en las clases, comprendía que su historia era valiosa, que podía compartirla como un puente entre su vida y la de aquellos a quienes deseaba llegar. Sin embargo, las inseguridades eran persistentes. Mientras asistía a las lecciones, Elena no podía dejar de pensar en su rol como madre. La incertidumbre sobre sus capacidades aún anidaba en su interior. La voz de la autocrítica ahora competía con la voz de su madre, que en ocasiones le decía que no podía permitir que el miedo la definiera. Una tarde, al regresar del curso, se sentó con Diego en el sofá, un papa frita en la mano. «Quiero hacer algo especial», le dijo él mientras devoraba su merienda. La chispa en sus ojos la encendió de inmediato. «¿Qué tal si hacemos una receta nueva?», sugirió Elena, y se dio cuenta de que cada receta práctica en la cocina era una oportunidad para instilar en Diego la importancia del esfuerzo, la creatividad y el amor. Decidieron cocinar un platillo típico familiar que su madre siempre había preparado en ocasiones especiales. Mientras iban mezclando los ingredientes, las risas llenaron la cocina, y la inseguridad en su pecho disminuyó. Cada paso se convertía en una lección compartida, y al final, el platillo resultó no solo delicioso, sino también un símbolo de su unión y su compromiso con el legado. Pero la pregunta de Diego seguía resonando en su mente después de aquella tarde. ¿Qué quiere ser, mamá? Esa cuestión representaba mucho más que un simple deseo, era un llamado a enfrentar la esencia misma de sus aspiraciones. El día siguiente, al asistir al curso, se dio cuenta de que cada estrategia y cada herramienta aprendida era un ladrillo en la construcción de algo significativo. Se propuso aplicar lo aprendido a revivir el negocio familiar, pero esta vez con un enfoque renovado. Comenzar a escribir un blog, compartir esas recetas y contar la historia detrás de cada platillo se convirtió en su misión. La idea de llevar su voz al mundo externo se volvió emocionante, liberando una parte de ella que permanecía oculta. Sin embargo, a medida que se sumergía más en la planificación de su proyecto, una sombra de duda regresó. ¿Es suficientemente buena esta idea? ¿Llegará a resonar con alguien más? Le susurró una voz acentuando su miedo al rechazo. Al mirar nuevamente el cuaderno, supo que no podía dejar que esas dudas frenaran su propósito. Era un momento decisivo, debía confrontar sus miedos. Esa noche, mientras repasaba sus notas, hizo una lista de las primeras 10 recetas que quería compartir y las historias que las acompañaban. Llenó las páginas con el fervor de quien descubre su propósito. Pero el verdadero desafío se planteaba al día siguiente, cuando el cursor parpadeante en su computadora comenzara a exigirle sus palabras. ¿Podría abrir su corazón al mundo sin el temor de ser juzgada? El dilema se intensificaba mientras pensaba en cómo su viaje podría influir no solo en su vida, sino también en la de Diego. El legado de su madre tomaba forma, pero su valentía se vería realmente probada en el instante en que decidiera presentar su trabajo al mundo. ¿Estaría lista para arriesgarse a ser vista? La respuesta quedaba en el aire, una pregunta abierta que aguardaba ansiosa su resolución. Elena se sentó frente a su computadora, el parpadeo del cursor retumbando en su mente como un metrónomo. Las ideas y las dudas colisionaban en su interior, formando una tormenta descontrolada. Se preguntaba si realmente tenía algo valioso que ofrecer al mundo. La voz de Marta resonaba en su cabeza. Conectar tu historia con la de tu audiencia. Pero, ¿y si su historia no era lo suficientemente interesante? Respiró hondo y decidió que era hora de actuar. La lista de recetas que había confeccionado se convirtió en un mapa de su proceso creativo. No sería una simple recopilación de platos, sino una narrativa sobre su viaje personal. Utilizaría cada elaboración para entrelazar recuerdos, sentimientos y la esencia de su madre con la suya propia.
Justo en ese momento de claridad, la autocrítica pasó a un segundo plano, permitiendo que la determinación tomara el control. Empezó al escribir. La introducción fluía con un ritmo natural y casi musical. El primer plato en su lista fue la sopa de lentejas, un manjar que su madre siempre preparaba los días fríos. Recordó la forma en que el aroma envolvía la casa y cómo sus amigos de la infancia aclamaban su sabor. Escribirlo no solo le traía memorias, sino también una profunda conexión con su madre. Mientras plasmaba aquellos momentos, la inseguridad fue reemplazada gradualmente por una fuerza interna. Esta era su perspectiva, su visión, su legado familiar. A medida que avanzaba, se sintió más cómoda en su piel de escritora. La idea de compartir su historia no era solo una necesidad personal, era un acto de amor hacia su familia y al legado que había recibido. Sin embargo, la realidad de compartir sus palabras con el mundo la persiguió como una sombra. Se detuvo y se cuestionó: ¿estás haciendo esto para ti o para los demás? El día siguiente recibió un correo de Marta, proponiendo una sesión de retroalimentación grupal. Elena sintió un escalofrío. La idea de que otros evaluaran su trabajo la hizo tambalear. Iba a exponer su vulnerabilidad, a abrir una ventana a su vida personal. Con cada milésima de segundo, una corriente de duda se apoderó de ella. Pero al recordar a Diego y su pregunta, su determinación volvió a resurgir. Este era el comienzo de una nueva etapa, y darse la oportunidad de ser vista era fundamental. Aprovechó ese momento de incertidumbre. En lugar de retirarse, decidió preparar otras recetas, algunas nuevas que nunca había intentado antes. Cada selección era un acto de exploración y confianza. Preparó una receta de postre que no había hecho desde que su madre le enseñó: tarta de chocolate con aguacate. La combinación era original y saludable, un guiño a cómo quería enfocar su blog, fusionar tradición con innovación. El aire en la cocina estaba impregnado de dulzura, y cada ingrediente se sintió como un recordatorio de que estaba pisando una línea de innovación personal. Mientras la tarta se horneaba, se sintió inspirada a escribir sobre el proceso. Capturó la esencia de cada ingrediente, el simbolismo detrás de la comodidad y cambiar tradiciones, transformando temores en oportunidades deliciosas. En la noche, sentada nuevamente frente a la computadora, Elena se sentía más capacitada. El texto fluía y sus dedos danzaban sobre el teclado. Pero cuando miró a su alrededor, se preguntó: ¿qué haré si a nadie le gusta? ¿Qué pasará si el legado no se transforma como espero? Era una lucha constante entre el deseo de compartir y el miedo al fracaso. Se dio cuenta de que lo que realmente hacía falta era fe en sí misma y en su historia. Esa noche decidió invocar la memoria de su madre como inspiración, comprometiéndose a compartir no solo recetas, sino también la esencia de lo que significaban. Sentía que cada palabra escrita la acercaba más a su verdadero yo, pero también era consciente de que el verdadero reto comenzaba al día siguiente: presentarse en la sesión de retroalimentación y mostrar su trabajo. La incertidumbre le oprimía el pecho, pero el anhelo de avanzar era más fuerte. Con un último suspiro de determinación, se dispuso a cerrar su computadora, permitiéndose un momento breve de calma antes del inminente enfrentamiento. ¿Podría enfrentar su vulnerabilidad y permitir que su historia resonara sin el velo de la duda? La respuesta estaba al alcance, pero el tiempo para el descubrimiento se acercaba rápidamente. Elena despertó antes de que la luz del sol se filtrara por la ventana. El sonido del despertador sonaba como un llamado a las armas. Sabía que hoy sería un día crucial en su viaje. Mientras se preparaba, una mezcla de ansiedad y entusiasmo burbujeaba en su interior. La sesión de retroalimentación grupal no era solo una evaluación, era una oportunidad para validar su voz. Tenía que luchar contra sus demonios internos y demostrar que tenía algo que decir. Al llegar al café donde se llevaría a cabo la sesión, el ambiente era un crisol de nervios. Personas conversando, risas nerviosas. El murmullo la envolvió mientras buscaba una mesa apartada antes de que todo comenzara.
Tomó un sorbo de su café, sintiendo cómo la adrenalina hacía que su pulso latiera rápido. Se preguntó si podría sostener una conversación durante el evento sin que sus manos temblaran. Cuando Marta inició la reunión, empezó presentando a cada participante. Elena fue la última en ser mencionada. La conocida sensación de estar en el centro de todas las miradas la abrumó de inmediato. La voz de Marta resonó en su mente, recordándole la importancia de conectar. Sintió cómo sus pensamientos se escabullían, pero logró concentrarse en la narración de su camino. Al llegar su turno, se forzó a respirar hondo y comenzó a hablar. Share, su historia, había sido un proceso íntimo, una exploración de sus raíces. Las palabras fluyeron cuando comenzó a hablar sobre su madre y la sopa de lentejas. Recordó lo que significaba cada ingrediente y cómo cada sabor contaba una historia de amor y sacrificio. Sintió que, aunque su voz temblaba al inicio, la pasión la envolvía al compartir. Pero no todo fue fácil. Mientras compartía su receta de tarta de chocolate y aguacate, los rostros de su audiencia mostraron sus reacciones. Algunos sonrieron, pero otros parecían escépticos. Si bien había resuelto enfrentar su miedo al rechazo, no pudo evitar notar el leve fruncir de ceños. Aquella incomodidad provocó una ola de inseguridad en ella y sus palabras empezaron a escabullirse nuevamente. Fue en ese preciso instante que decidió no rehuir su vulnerabilidad. Sé que puede parecer raro unir un postre con aguacate, la combinación puede no ser lo que esperan, pero para mí representa un viaje hacia lo inesperado, declaró, sintiendo que cada palabra la empoderaba. La sala se llenó de un silencio reflexivo, y para su sorpresa, las miradas comenzaron a transformarse. La vulnerabilidad había comenzado a abrir puertas. Después de su exposición, la dinámica del grupo se sintió diferente. Las críticas constructivas fluyeron, pero también hubo anhelos de conexión. Al momento de la retroalimentación, algunos compartieron similitudes en sus historias, y Elena comprendió que cada uno estaba lidiando con sus propias inseguridades. En lugar de sentir que competía, se sintió parte de una comunidad de personas que también buscaban sus propios caminos. Las horas transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos, y cuando finalizó la sesión, un sentimiento de ligereza invadió a Elena. Enfrentó su miedo y encontró apoyo en quienes, a pesar de ser extraños, estaban viviendo procesos paralelos. Este nuevo sentido de pertenencia la llenó de energía renovada. Había decidido que no se contendría más. La emoción la llevó de regreso a casa, y con cada paso, la idea de escribir un post sobre la experiencia comenzó a dar forma en su mente. La redacción de relatos personales no sería solo un reflejo de sus platos, sino también un espejo de sus luchas y triunfos. La idea de ser verdaderamente auténtica ante su audiencia resonaba profundamente en ella. Sin embargo, una inquietante duda la acechó. ¿Realmente podría mantener esa conexión en futuros escritos? El desafío de ser auténtica y de compartir su mundo individual no solo con la comunidad que había comenzado a construir, sino con el mundo, comenzaba a plantearse como su mayor reto. Mientras se sentaba a diseñar la estructura de su nuevo post, comprendió que sus palabras no solo contarían recetas, sino que también compartirían la fragilidad del proceso de crecimiento. Su historia era válida y Elena estaba decidida a darle forma y color. Y entonces, mientras pensaba en un nuevo título para su sección de cocina, una pregunta resurgió en su mente. ¿Realmente estaba lista para dejar que el mundo viera su vulnerabilidad cruda? Una certeza interior empezó a brotar, pero aún había una batalla por afrontar. La próxima vez, la escritura no solo exigiría creatividad, sino también liberar aquellos aspectos que había mantenido resguardados. El momento no solo estaba cargado de ansiedad, traía consigo el eco de la revelación. Estaba a punto de revelar su verdadera esencia. ¿Podría sobrevivir a la exposición total de su ser tras la pantalla? Elena se sentó frente a su computadora, las teclas brillando a la luz tenue de su escritorio. La pantalla titilaba como una ventana a un nuevo mundo, listo para ser explorado.
Había tomado la decisión de abrirse, de presentar su historia, pero eso implicaba despojarse de las armaduras que había acumulado durante años. La idea de hablar de su vulnerabilidad como un camino hacia el crecimiento personal resonaba en su mente, pero las dudas seguían merodeando. Cada palabra que pensaba era como una cadena pesada que la mantenía atada a un lugar seguro. Sin embargo, cuando se acordó del grupo de retroalimentación, una chispa de determinación comenzó a surgir. Ya no podía permitir que el miedo dictara su vida. Debía enfrentar sus inseguridades y aceptarlas como parte de su viaje. La noche transcurrió entre pensamientos dispersos y fragmentos de ideas. Elena sabía que quería hablar sobre la cocina, pero no en el sentido tradicional. Su enfoque debía ser más profundo, más personal. Necesitaba investigar sobre cómo la comida era un símbolo de sus vivencias, un reflejo de su ser. Cada receta que preparaba no solo era un plato, era una narrativa que contenía su historia. Con cada golpe de teclado empezó a formalizar sus ideas. Las emociones empezaron a fluir, palabras que antes se habían mantenido reprimidas comenzaron a salir. Escribir se transformó en una catarsis, y mientras daba vida a sus pensamientos, sintió cómo la ansiedad se desvanecía, incluso si solo un poco. Había un poder en el acto de compartir su historia, era un acto de rebeldía contra sus temores. Después de varias horas, Elena finalizó su primer borrador. Se sentía eufórica, pero también aterrada. ¿Era esto lo que realmente quería mostrar al mundo? Su mente comenzó a girar en torno a la reacción que podría generar. Dejando de lado esas inquietantes preguntas, decidió que no importaba. Lo importante era que siguiera siendo fiel a sí misma. A la mañana siguiente, mientras tomaba su café, su mente vagaba hacia el contenido que había escrito. Sus pensamientos eran como un torrente, estructuras de oración, el flujo de una narrativa que quería captar la esencia de su ser. Iba a incluir recetas en su blog, pero cada una llevaría consigo no solo ingredientes, sino rasgos de su persona, de sus experiencias. La idea de hacer conexiones emocionales a través de la cocina la emocionaba. Sin embargo, la idea de publicar lo que había creado la llevó a un precipicio emocional. La puntuación de la vulnerabilidad era un camino lleno de riesgos. Imaginó a sus amigos, a su familia, incluso a desconocidos leyéndola y realizando juicios. El eco de sus miedos resonaba más alto. Aún así, sabía que aferrarse a esas inseguridades no la llevaría a ningún lado. Decidir desafiarse a sí misma se convirtió en el nuevo motor de su vida. Antes de cerrar el documento y encararse a otro desafío, tuvo una revelación fundamental. La autenticidad requería que compartiera no solo sus éxitos, sino también sus fracasos, sus dudas y sus miedos. Estaba lista para abrir las puertas de su mundo interior, pero eso significaba una decisión vital. Mientras respiraba profundamente, una idea se asentó con claridad. Se había comprometido a redescubrirse y a no evitar las emociones crudas en su escritura. Esa autenticidad la abriría a conexiones más genuinas y profundas. A pesar de la inminente exposición, una anticipación dulce y aterradora se apoderó de ella. Esa tarde, al revisar su borrador, se dio cuenta de que había algo más que quería incluir. No solo sería un viaje a través de la cocina, sino también una exploración de su crecimiento personal, un espejo donde otros pudieran verse reflejados. Era el momento de integrar herramientas que había descubierto a lo largo de su camino. Mientras consideraba la dirección que daría su contenido, un título surgió en su mente. 12 estrategias para calmar tu mente y transformar tu vida ahora. Esto no solo sería un post sobre cocina, sino una guía de autodescubrimiento. Elena se sentía en la frontera entre el temor y la libertad. Al dar el primer paso hacia la publicación, supo que también a partir de ese momento, todo cambiaría. Y así, en el rincón de su hogar, se preparó mentalmente para una pregunta crucial que la aguijoneaba. Estaba realmente dispuesta a descifrar no solo su vida a través de la cocina, sino también la vida de aquellos que se atrevieran a acompañarle en su viaje. La apertura a lo desconocido no era solo un acto de valentía, era una invitación a la transformación.
Elena se despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas de su habitación. Sentía una mezcla de emoción y aprensión palpitando en su interior. El día que había anticipado con tanto entusiasmo había llegado. Era el momento de lanzar su contenido al mundo. Una parte de ella se preguntaba qué tan bien sería recibido un enfoque tan personal, pero la otra parte sabía que el riesgo era la esencia de su nueva lección. Mientras se preparaba para el día, su mente se enfocó en cada paso. El aroma fresco del café, el roce de la toalla al secarse y el sonido del agua mientras lavaba los platos. Cada acción, cada pequeño detalle parecía resonar con su deseo de reconectar con el presente. Había comenzado a entender que su viaje no solo se trataba de recetas o técnicas culinarias, sino de compartir pedazos de su vida. Su camino hacia la autenticidad empezaba a tomar forma concreta. Al encender su computadora, un puñado de mariposas revoloteó en su estómago. Existía un desafío en la exposición. Cada clave que pulsaba estaba impregnada de su esencia. Decidió dar ese paso vital. Sus dedos flotaron sobre el teclado y mientras escribía, un torrente de palabras emergía. Describía sus heridas y sus momentos de triunfo, como cada plato hecho a mano era un acto de amor hacia sí misma. Elena empezó a visualizar las 12 estrategias y cómo encajarían en su historia. Cada una no solo debía ser una técnica, debía leerse como un viaje. La estrategia del mindfulness se transformó en una anécdota sobre la vez que, al cocinar un estofado, había aprendido a estar presente, a saborear cada instante. La estrategia de la conexión emocional se conectó con la memoria de su abuela, y cómo las recetas que heredó eran puentes hacia su infancia y su identidad. Todo giraba en torno a una verdad inquebrantable. La comida era vida, era identidad, era amor. Al revisar sus palabras, comprendió que la vulnerabilidad era su verdadera fortaleza. Cada frase que había escrito era una invitación a la conexión. Pero, mientras continuaba, las dudas se intensificaron. La voz crítica que había dominado su mente durante años se alzó, cuestionando la validez de sus experiencias y si realmente alguien podría encontrar valor en su viaje tan particular. Sin embargo, al recordar los rostros de quienes la habían inspirado, amigos, familiares, incluso desconocidos que se habían atrevido a compartir su propia vulnerabilidad, una nueva oleada de determinación inundó su corazón. Sabía que compartir su historia era un acto que podía resonar con otros, abrir las puertas del diálogo y la empatía. Su propio crecimiento dependía de generar esas conexiones, de no limitarse a conteos de me gusta, sino a tocar vidas. Esa tarde, después de horas de arduo trabajo, decidió que ya era hora de dar el siguiente paso. Se inscribió en una plataforma de publicación de blogs. Leía cada instrucción con atención. La emoción palpitaba en su ser mientras anticipaba la liberación de su escritura al mundo. Sin embargo, sentía el peso de la responsabilidad materializarse. ¿Sería capaz de sostener la autenticidad en los próximos posts? ¿Podría, tras la primera exposición, seguir desnudando más fragmentos de su historia? Estaba a un clic de hacer realidad sus pensamientos. Y mientras su mano se detenía sobre el mouse, una idea la golpeó con fuerza. ¿Había realmente entendido el lado oscuro de su viaje? Sabía que se había comprometido a compartir tanto sus triunfos como sus fracasos, pero ¿cómo sus sombras podrían iluminar las palabras escritas? Mientras duda entre publicar o guardar sus pensamientos un poco más, el horizonte de nuevas revelaciones brilló ante ella, invitándola a explorar el siguiente capítulo de su historia. Y así, la pregunta flotó en el aire. ¿Podría enfrentarse a sus propios demonios y permitir que ese caos personal se entrelazara con su nuevo camino hacia la autenticidad? La decisión estaba al borde, pululando como una mariposa en su mente. Elena dejó que sus pensamientos fluyeran mientras miraba el cursor parpadeante en la pantalla. Cada segundo parecía un eco de sus dudas. Aún así, la promesa de autenticidad seguía retumbando en su interior. Al respirar hondo,
Se repitió que nunca había temido a la posibilidad del rechazo más que al miedo a dejar su voz atrapada. Aquella era su oportunidad de compartir sus luchas, un alivio al fin. Con un movimiento firme, hizo clic en publicar. Al instante, una mezcla de miedo y liberación la envolvió. Sus palabras, tan bien construidas, eran ahora universales. Pero, a las pocas horas, la incertidumbre la asaltó. ¿Habría resonado su historia en alguien? Se preguntó si las visiones que había dibujado con tanto esmero iban a encontrar un eco o si volarían al olvido. La noche llegó y con ella la soledad. Elena se sentó en su cocina, rodeada de ingredientes en espera de su magia, y permitió que estos momentos de silencio saborearan sus pensamientos. Sin embargo, sabía que la autenticidad involucraba confrontar esos demonios mencionados. Así que eligió un pequeño cuaderno y comenzó a escribir, dejando que las letras cayeran como lágrimas. Comenzó a revisitar episodios menos cómodos, esos que la habían dejado marcada. Recordó una cena infortunada donde, tras aceptar una invitación para compartir una nueva receta, se sintió abrumada por la autoflagelación. La voz crítica le decía que jamás podría igualar a su madre, una chef reconocida. En ese mismo instante, decidió que el miedo de no estar a la altura no podía definir su camino. Al pasar las páginas de su cuaderno, descubrió que cada herida también contenía una lección. Así, sus sombras eran la génesis de su creatividad. Con cada palabra se liberaba un poco más, convirtiendo el miedo en impulso. Su mente empezaba a enlazarse con nuevas ideas, cada receta una narrativa, cada plato una celebración de su viaje. En ese proceso, las 12 estrategias comenzaron a brotar de manera orgánica. La resiliencia estaba en el pan que preparaba, retratando su deseo de levantarse después de cada caída. La creatividad danzaba en sus ensaladas, recordándole que siempre podía inventar algo nuevo con lo que tenía a la mano. Y lo mejor era que podía compartir estas lecciones con un público, un nuevo grupo que podía unirse a su viaje. Emocionada, decidió empezar a planificar el siguiente post, pero justo cuando comenzaba a esbozar sus pensamientos, una notificación inesperada apareció en la pantalla. Un comentario de un lector anónimo que había leído su texto la dejó paralizada. «Gracias por abrirte, me siento identificado, pero no sé cómo seguir adelante». Esa simple frase resonó en su mente como un llamado a la acción. Elena sintió una chispa de conexión, un recordatorio de que su historia no era solo suya, que sus luchas podían ser un faro para otros. Entonces comprendió, cada uno de sus posts debía llevar no solo su experiencia, sino también estrategias claras para que otros pudieran comenzar su propio viaje hacia la autenticidad. Tomando un sorbo de su té caliente, se sintió decidida. Si podía ofrecer claridad y guía a quienes se enfrentaban a demonios similares, valdría la pena. Pero, al mismo tiempo, la sombra de la duda volvió a asomarse. ¿Estaba preparada para abrir su vida de tal forma? Mientras escribía, el frágil equilibrio entre la vulnerabilidad y la protección se convirtió en el eje de su reflexión. Sibilinas incertidumbres la acompañaban, y sabía que al tomar este camino expondría más de lo que había previsto. Sin embargo, también se dio cuenta de que el verdadero aprendizaje y crecimiento solo podía surgir de ello. Un nuevo dilema comenzó a tomar forma en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Se dio cuenta de que para guiar había que ser guiada. La esencia de su viaje requería valentía. Y, con este nuevo entendimiento, un rugido de determinación resonó en su interior. Sin embargo, mientras trataba de encontrar su voz, surgió una inquietante pregunta. ¿Qué pasaría si el pasado regresara para confrontarla, desenterrando viejos miedos y mostrando las grietas de su crecimiento? La noche había caído, y con el peso de esa incertidumbre sobre sus hombros, supo que el verdadero desafío aún estaba por llegar.
Elena despertó con la luz del amanecer colándose por la ventana. La noche había sido un torbellino de pensamientos y emociones en conflicto. Con cada nuevo día, la presión de su propósito se sentía más intensa. Ahora, no solo se trataba de su historia, había una expectativa que debía cumplir para aquellos que la leían. Mientras se preparaba el desayuno, su mente giraba en torno a una decisión ineludible: el contenido de su próximo post. Una parte de ella anhelaba compartir las estrategias que le habían ayudado a encontrar su camino, pero la otra temía la vulnerabilidad que implicaba. Un equilibrio frágil, un acto de malabarismo emocional. Aún así, sabía que las palabras tenían poder. ¿Cómo podía enfrentar la resistencia si no se mostraba primero tal como era? Con el tazón de avena enfrente, decidió que debía abordar su propio viaje con la honradez brutal que exigía. Se sentó con su cuaderno y trazó un esquema de lo que quería compartir. Resiliencia, creatividad y perseverancia eran las palabras que más resonaban en ella. Cada una un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Sin embargo, cada término también evocaba recuerdos de dolor, de pérdidas y decepciones. Había un costo emocional en cada una de esas lecciones aprendidas. Pero se dio cuenta de que esas experiencias dolorosas no solo la definían, la empoderaban. Entonces comenzó a notar los momentos en que cada estrategia emergía en su vida. Reconstruía y recontextualizaba su pasado, pero también se daba cuenta de que necesitaba establecer límites. Podía dar, pero que no se convirtiera en una autodefinición de su value. Un par de horas después, su post tomó forma. Tuvo que luchar contra varios recuerdos recurrentes que la instaban a aferrarse al miedo. Historias de fallos y comparaciones que la habían acompañado toda su vida. Cada una de esas historias debía ser reescrita, redimensionada, como si fueran ingredientes de una receta de la que aún no estaba segura de haber conseguido el equilibrio perfecto. Elena recordó una crítica mordaz de un colega que la había dejado abatida meses atrás. No eres suficiente para la cocina, nunca lo serás. A ese pensamiento lo desarmó. Debía demostrarle a esa voz que no era más que un eco del pasado. Decidida, incorporó una parte de esa historia en su post, reflexionando sobre cómo había trabajado arduamente para cambiar su narrativa interna. Al plasmarlo en palabras, vio cómo se transformaba en un testimonio de superación. Mientras lo hacía, cada respuesta que imaginaba de su público competía con su lucha interna. Algunos podrían sentirse inspirados, otros desinteresados. Esa era la naturaleza de la autenticidad, pensó. No todos resonarían, pero algunos encontrarían lo que necesitaban. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, la ansiedad comenzó a brotar nuevamente, tejida en cada nuevo fragmento de texto. El día avanzó y, en un momento, fue interrumpida por el timbre de la puerta. Sorprendida, se levantó y encontró un paquete. Cuando lo abrió, se dio cuenta de que era un libro sobre la autoestima y el poder personal. Había sido enviado por su antigua amiga Laura, a quien había dejado de ver por una serie de malentendidos. El gesto inesperado la abrumó de emoción, poniendo en evidencia las conexiones que había perdido en su camino hacia la autenticidad. Elena entendió que la vulnerabilidad no solo era para ella. El coraje de compartir su historia podría abrir puertas a la sanación de otros. Se propuso enviarle un mensaje a Laura, agradeciéndole por el gesto, pero también como un paso para fortalecer su red personal, algo vital en su viaje. Con una chispa renovada en su interior, volvió a su escritorio. El post no era solo un ejercicio de escritura, era un puente hacia el cambio, no solo para ella, sino para quienes se sintieran identificados con sus palabras. Pero, justo cuando estaba a punto de finalizarlo, el eco de la pregunta sobre su pasado volvió a resurgir. ¿Estaba suficientemente preparada para afrontar las consecuencias? Al dar clic en guardar borrador, supo que su viaje estaba un paso más cerca de revelarse, pero sin abandonar el temor sobre cómo podría influir su pasado en su futuro. La preparación había comenzado, pero el verdadero enfrentamiento estaba aún por venir.
Elena se sentó en la cocina, rodeada de una sinfonía de olores y sonidos que la acompañaban en su rutina. Había pasado meses construyendo su camino. Cada palabra escrita, cada receta compartida fue como un ladrillo que cimentó su crecimiento personal. Ahora, al mirar atrás, se daba cuenta de cómo el miedo se había transformado en determinación, cómo las sombras de su historia se habían convertido en luces que la guiaban en lugar de atemorizarla. Después de publicar su primer post, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Comentarios de apoyo y conexiones significativas empezaron a fluir. Su relato había resonado en muchos, creando un espacio de diálogo que nunca imaginó posible. Elena se tomó un momento para reflexionar. Había enfrentado sus inseguridades y al hacerlo había mostrado a otros que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza. El próximo paso era fundamental. Estaba lista para presentar su propio negocio en torno a la cocina, utilizando su experiencia y las estrategias que había compartido. Las enseñanzas de su madre brillaban en su mente, recordándole que cada receta era un testimonio de amor y esfuerzo. Sentía que había caminado desde la sombra de la duda hacia la luz de la autenticidad. Ahora estaba dispuesta a convertir su legado familiar en una experiencia tangible para otros. Así se adentró en la elaboración de un plan detallado. Quería abrir un pequeño emprendimiento donde las recetas no solo se compartieran, sino que también incluyeran clases interactivas, conectando a la gente a través de la comida y la cultura. Su corazón palpitaba al pensar en las posibilidades. Cada plato podría contar un relato. Cada clase sería una oportunidad para inspirar a otros a descubrir su propia voz. A cada paso, la confianza se iba afianzando. El día de la presentación del proyecto no era solo otro momento más, era un hito en su vida, donde todo el esfuerzo y la valentía acumulada convergían en la posibilidad de una nueva realidad. Al enfrentar a potenciales colaboradores e inversores, Elena sentía que cada palabra que pronunciaba llevaba consigo el peso de sus experiencias, pero también la ligereza de saber que había superado retos mucho mayores a los que tenía frente a sí. El día llegó. Con su presentación preparada, se colocó frente al auditorio. La energía en la sala era palpable. A medida que compartía su visión, su voz se tornaba más clara y segura. Cada diapositiva mostraba no solo el plan de negocio, sino también el corazón de su propuesta, la conexión emocional que quería establecer. Cuando terminó, el silencio fue interrumpido por un aplauso sincero. Elena sintió una oleada de emoción. Había conseguido comunicar su esencia. Los días posteriores fueron una revelación. La respuesta fue abrumadora. Recibió invitaciones para colaborar en proyectos culinarios, clases en línea y oportunidades para compartir su historia en charlas. El negocio despegaba, y con él una comunidad vibrante que empezaba a formarse. En cada interacción, Elena veía cómo su experiencia podía influir positivamente en la vida de otros. Al mirar a Diego, quien la observaba mientras experimentaba con recetas en la cocina, su corazón se llenó de orgullo. Se dio cuenta de que no solo estaba construyendo un legado para ella, sino también un camino para su hijo, enseñándole el valor de perseguir los sueños y enfrentar las adversidades. Al igual que su madre había hecho con ella, se veía a sí misma guiando a Diego hacia el descubrimiento de su propio potencial. Con una sonrisa, Elena cerró el cuaderno donde había ido plasmando sus ideas, sus fracasos y triunfos. Había logrado transformar su vida, no solo a través de la cocina, sino a través de su audacia para ser quien realmente era. Finalmente, había encontrado su voz y su propósito. Cada paso, cada receta, cada desafío había contribuido a alcanzar ese logro. Y por primera vez se sintió completamente en paz. Era el momento de celebrar su viaje, consciente de que no solo había sanado su propia historia, sino que también había encendido la chispa de varios otros. Los miedos se desvanecían, estaba construyendo no solo un negocio, sino un puente emocional que conectaría a muchos a través del arte de la cocina.
tuvo un último pensamiento, una invitación a todos aquellos que la acompañaron en este camino. Era el momento de unirse al cambio, de ser parte de la historia. Elena sonrió, lista para enfrentar el futuro que había soñado. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con el mundo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Sus opiniones son importantes. También compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La transformación comienza con un paso.